Pues nada, muchas gracias. La verdad es que esta proposición que nos traen, pues no hay por dónde agarrarla. La única palabra que me ha gustado es la de austeridad, que yo creo que ya es inerte a los valores y virtudes castrenses. Y nosotros lo que creemos que hay que estar en la realidad, ¿no? Hay que estar en la realidad. Si este señor está aquí diciendo las cosas y escribiendo estos papeles es gracias a nuestras Fuerzas Armadas, que son garantes de nuestra seguridad. Si no hay seguridad, si no hay paz, vuelvo a decir, no existe la civilización. Para que haya seguridad y para que haya paz necesitamos a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros cuerpos de seguridad del Estado, que son los que nos permiten vivir en paz y en armonía a todos los españoles. La realidad es que el presupuesto de defensa, que se ha incrementado un 26% este año, es insuficiente. Las capacidades del ejército español han sido mermadas durante muchísimos años por los mal llamados dividendos de la paz y yo creo que el conflicto de Ucrania nos ha dado un guantazo de realidad de la cual todo el mundo es consciente, la mayoría del Congreso, menos el portavoz que nos presenta esta iniciativa, que nos ha enterado de que estamos en una situación prebélica y que no solo tenemos que aumentar el gasto en defensa, sino en investigación y desarrollo. Y en la medida de posible, producir el máximo posible que podamos hacer a nivel nacional y, por lo tanto, exportar, porque la exportación es esencial para la subsistencia de la industria de defensa. Está bien decir, ya que mencionaba los puestos de trabajo, no existe mayor multiplicador del gasto que el de defensa. Es decir, por cada euro que se invierte en defensa, la economía recupera 1,4 o 2,13 dependiendo del indicador y el sector que usted esté mirando. No existe ninguna otra industria. Eso no lo ha mencionado. Pero además, fíjese, usted hablaba del programa 122, no lo ha mencionado, que ha crecido, es el que más ha crecido dentro del Ministerio de Defensa, un 72%, pasando a 4.900 millones de euros, que representa el 38% del presupuesto de defensa. Y si le sumamos los programas plurianuales de la ministra, que informaba la Intervención General del Estado, que suman 36.675, podemos decir que nuestro Ministerio de Defensa tiene una deuda de 50.000 millones de euros y, por lo tanto, necesita bastante más recursos de los que le estamos dando. Es esencial dotar con mayor presupuesto a las Fuerzas Armadas españolas, con mayores capacidades para poder hacer frente a los enormes riesgos que están marcando desafortunadamente nuestro día a día. Ya está bien de la hipocresía, ya está bien de tanta tontería. Garanticemos la paz y la seguridad de los españoles, que para eso estamos aquí todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señores diputados, la verdad, señorías del Grupo Socialista, no sé qué pretenden con esta proposición que nos piden que apoyemos. El preámbulo prometía alcanzar la excelencia en la enseñanza militar, pero es que ya no es excelente ya. Al leer la exposición más abajo se nos dice, sin embargo, alcanzar la excelencia de la política de personal, añadiendo literalmente tal y como hace este Gobierno. Bueno, ¿qué hay entonces que proponer al Gobierno que a su parecer no esté haciendo ya el Gobierno, señorías? Sospecho que tienen que cubrir su cupo de PNLs con otras gaseosas. Después de algo más de bla, 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 citando la normativa que se supone conocemos porque aparece en el boletín oficial, declaran que tales acciones nos permiten disponer de unas Fuerzas Armadas equilibradas, viables y, como no, sostenibles, capaces de hacer frente a las necesidades internas y a las situaciones de inestabilidad externas en un entorno mundial cada vez más complejo y volátil. Son muchas y rebuscadas palabras para decir que, tal como está el mundo, nuestras fuerzas tienen que estar listas para el combate. Su razón de ser, porque hoy nos encontramos ante un riesgo objetivo. Se acabaron los felices 90 hace 2 décadas, señorías, y aquí hemos seguido sin enterarnos. Así que no nos vengan con estar preparados en primer término por unas necesidades internas como serían el auxilio en catástrofes, una pandemia o no sé qué otra cosa, Dios nos libre. Las Fuerzas Armadas no son esos ejércitos verdes soñados por los progres, sino un instrumento del Estado para mantener su posición como actor estratégico en el contexto internacional. Unas Fuerzas Armadas equilibradas, viables y sostenibles tendrían que ser ante todo las adecuadas para ser un instrumento de disuasión y defensa, y no lo son, ni cuantitativa ni cualitativamente, entre otras cosas, por no ser ni viables ni sostenibles con la extrema penuria
presupuestaria que vienen padeciendo. En fin, después de leer su exposición nos hemos quedado sin ganas de leer el petitum, pero lo hemos hecho con gran sentido del deber. Lo primero que nos sorprende es el ratón que nos ofrecen tras su retórico parto de los montes. Primero, actualizar y elaborar nuevas normas. Es lo único que saben hacer, emborronar páginas y páginas. ¿Para algo concreto? Así, para alcanzar la excelencia. Vaya. Segundo, potenciar en la Escuela de Sanidad la formación de psicólogos. Claro, a falta de médicos y enfermeros, cuya necesidad no aciertan a satisfacer, hay que llenar el centro. Los psicólogos son muy necesarios, pero recuerden, una fuerza que no puede asistir a sus heridos en el campo de batalla no está listada para el combate. Tercero, contar con paramédicos. ¿Cómo no lo ha hecho ya un gobierno con tan excelente política de personal? Claro que sin médicos y enfermeros apenas sería un paliativo. Es muy poco en lo que aciertan, pero no suficiente para que votemos a favor de este brindis al sol. Una apuesta por unas Fuerzas Armadas que tal vez puedan desempeñar un loable papel humanitario. Pero aquí de lo que se trata es de defender a España. Esa es la razón de ser de las Fuerzas Armadas, no otra. Y en un contexto internacional como el que se está generando, que como ustedes dicen, precisamente es muy volátil, es decir, es muy inestable y cada vez más inseguro. Muchas gracias, señorías. Buenas tardes. Bueno, desde el Grupo Parlamentario de Vox vamos a votar a favor de la presente iniciativa, pues consideramos que resulta imperativo transformar la reserva en su primigenio objetivo. Esto es, una fuerza capaz de apoyar y sostener a nuestros militares profesionales y aportar su experiencia en áreas de conocimiento muy específicas. Sin embargo, querría realizar un breve resumen de por qué hemos llegado a esta situación, ya que la Ley 17 de 1999, 18 de marzo, que regula el régimen de personal de las Fuerzas Armadas, y el Real Decreto 247 de 2001, por el que se adelanta la suspensión de la prestación del servicio militar, terminaban con una larga tradición española como fue el servicio militar. Así pues, se hacía necesario establecer un nuevo mecanismo legal que diera cumplimiento al mandato constitucional y al derecho que tenemos todos los españoles a contribuir a la defensa de España, así como el resto de los mandatos del artículo 30. De esta forma nace en aquel momento la reserva voluntaria, a la cual pertenezco, contemplada en la misma Ley 17 de 1999 de 18 de mayo del régimen de personal de las Fuerzas Armadas, en su título 13, y actualmente la Ley 39 de 2007 de 19 de noviembre de la carrera militar en su título 6. La figura del reservista está definida y desarrollada en el artículo 122 de la carrera militar, que recoge la posibilidad de su integración en las Fuerzas Armadas para participar en misiones definidas por la Ley de Defensa Nacional. Adicionalmente, establecen las siguientes categorías como reservistas voluntarios, obligatorios y de especial disponibilidad, que sin embargo la creación e implementación de este nuevo modelo no ha estado a la altura de las expectativas generadas en torno al mismo. Desde su mismo inicio ha venido mostrando diversas insuficiencias, diversos problemas y distintos defectos. En primer lugar, la convivencia de los distintos tipos de reservistas con características y situación muy diferentes no ayudaba a que el sistema fuese algo sencillo y ágil. En esencia, desde la Ley 17/1999, en la que se contemplaban los reservistas voluntarios, los obligatorios y los temporales, a la actual Ley 39/2007, donde la denominación de los reservistas temporales ha mutado por una nueva denominación de especial disponibilidad, se llama, y han convivido estos tres tipos de reservistas. Otro de los problemas fundamentales del régimen en vigor de los reservistas voluntarios es la formación que reciben, que es absolutamente insuficiente para prestar servicio de armas. Si bien es cierto que parte de la idea de la reserva voluntaria es de disponer de facultativos suplementarios en diversos campos como sanitarios, ingenieros, abogados, etcétera, no lo es menos que otras exigencias como generar efectivos adicionales para unidades de combate y dotaciones en buques no son menos necesarias y ni siquiera han sido específicamente contempladas, aunque la legislación básica permite hacerlo. Lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 39 de 2007 acerca de la formación básica y continua no se cumple con el adecuado nivel de exigencia y con la frustración de los reservistas voluntarios. El Real Decreto 383/2011, por el que se aprueba el Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas, establece
en su artículo 12.4 una duración máxima de 30 días tanto para la formación básica como para la específica. Este régimen es inapropiado para disponer de efectivos suplementarios, lo cual es particularmente evidente en cuanto a constituir reservas de pilotos, por ejemplo, de aviación u oficiales de marina, a cuya calificación va unida no solo la formación, sino una titulación específica imposible de alcanzar en 30 días. Simplemente el problema no ha sido resuelto, acaso porque ni siquiera se ha planteado. Y desde luego estamos también, por una vez, sin que sirva de precedente, lo que ha dicho la portavoz de Podemos en lo de los 65 años, lógicamente, salvo en el caso de unidades de fuerza, que estamos a favor de que se siga pues lo que se sigue en el régimen regular de las Fuerzas Armadas. Para terminar, en cuanto a la formación continua de los reservistas voluntarios que el artículo 13 desarrolla, apenas se lleva a efecto. La mayor parte de los reservistas no reciben una formación continua y es una queja constante. En la cuestión de la formación permanente regulada en el artículo 34, se deja la cuestión en manos de los mandos o jefes de personal. En suma, tras las consideraciones realizadas, podemos afirmar que el sistema de reserva actual se revela como caótico e inapropiado para satisfacer toda pretensión de dotar rápidamente a las Fuerzas Armadas de efectivos adicionales para generar o reforzar, en caso de guerra o crisis, los de carácter profesional que se mantienen en tiempos de paz. Para acabar, debemos constar que la constitución de un grupo de trabajo en el Ministerio de Defensa con este Gobierno, cuyo presidente pretendía disolver el propio Ministerio, no nos parece la mejor medida posible y nos llena de prevención. Asimismo, no se concreta en el petitum ninguna medida para mejorar la formación militar de los reservistas ni asegurar activaciones regulares, que es una cosa que nosotros creemos que debía ser una prioridad y echamos en falta. No obstante eso, votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. En tan solo 3 minutos no hay tiempo para demostrar la necesidad perentoria para nuestra nación de tener unas Fuerzas Armadas solventes, equipadas y entrenadas, capaces de dar respuesta a los desafíos y amenazas que el contexto geopolítico actual nos exige, como miembros de alianzas internacionales y también de manera autónoma. En la cumbre de la OTAN de Cardiff, en Gales, en 2014, hace casi 9 años, se acordó impulsar un escenario de incremento presupuestario para lograr el objetivo del 2% del Producto Interior Bruto antes de 2024. Para lograr el objetivo que permita modernizar y mejorar las capacidades militares de nuestras Fuerzas Armadas, a la vez que posibilitar el fortalecimiento de la base tecnológica e industrial de defensa, favoreciendo el crecimiento económico y la creación de empleo altamente cualificado. Y España, entonces, con el Gobierno del PP, el Gobierno de Rajoy, se comprometió. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha puesto sobre la mesa la necesidad de una Europa más fuerte en materia de defensa, por lo que en la última cumbre de la OTAN en Madrid, en junio del pasado año, se acordó alcanzar ese 2% del PIB lo más pronto posible. El propio presidente del Gobierno de España, poco entusiasta de invertir en este departamento, anunció ese incremento para el horizonte de 2029. Nuestro grupo parlamentario está de acuerdo con la exposición de motivos de la proposición no de ley del Partido Popular que hoy debatimos y que resume lo que Vox viene diciendo y demandando al respecto de manera reiterativa desde que entramos en el Parlamento español. Demandas realizadas ante todas las autoridades del Ministerio de Defensa en sus respectivas comparecencias en el Congreso de los Diputados, bien sea con ocasión de la presentación de los presupuestos o para informar de los trabajos realizados por el Departamento. No obstante lo anterior, a nuestro grupo le parece insuficiente ese incremento del 2%, es decir, nosotros consideramos que no debe ser un techo, sino que debe ser una base, debido al retraso acumulado que España lleva en el apartado de defensa y seguridad. Consideramos que dicho incremento es un mínimo que se debería alcanzar mucho antes para rebasarlo después en la medida del interés nacional. Miren, una gestión adecuada de recursos humanos consumirá el 55-60% de los pagos del presupuesto. Y los pagos por los programas especiales de modernización, que todos ustedes conocen y que ya están en marcha, aunque con retraso, consumirán el 20-25% del presupuesto, por lo que entre estos y el capítulo de personal tendremos bloqueados prácticamente el 80% de ese 2% del PIB. En el apartado de personal queremos recordar hoy que una proposición no de ley presentada por nuestro grupo referente a la equiparación de las retribuciones de los militares con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tuvo el voto a favor de esta comisión.
y no ha tenido hasta el momento respuesta por parte del Gobierno. Las Fuerzas Armadas llevan en su ADN la disciplina como valor fundamental y además sus misiones son permanentes, por lo que no tienen derecho a huelga y ni siquiera a manifestarse. Ambos extremos condicionan su vida profesional y personal, siendo un colectivo que no crea problemas, asunto este que conocen bien los políticos y es por ello que no son una prioridad para ningún Gobierno. Volviendo al presupuesto. Con el resto, aproximadamente el 20% y a todas luces insuficiente, habrá que afrontar el coste de las inversiones permanentes para constituir reservas, niveles operativo y de seguridad, y para el sostenimiento de sistemas y el adiestramiento de las unidades. Finalmente, con eso que queda, será apenas nada, se deberían intentar inversiones en nuevos sistemas, inversiones que, según la Secretaria de Estado de Defensa, no podrán iniciarse antes de 2028, son palabras suyas, y sin olvidar el principio logístico de no obtener ningún sistema que no se pueda sostener. Así pues, el objetivo de incremento del 2% del PIB, al cual España se comprometió en la cumbre de Cardiff, hace 9 años, repito, debería ser alcanzado antes de 2024, o sea, el próximo año. Y, sin embargo, hasta este año, el presupuesto, digo hasta este año, pues reconocemos que ha subido, el presupuesto de defensa español ha venido moviéndose en torno al 1% del PIB e incluso por debajo de esa cifra. Para España, este objetivo es lo mínimo. Era y es una necesidad urgente para garantizar la cobertura de las necesidades de la defensa, por la que una revisión al alza de los presupuestos del Departamento en el horizonte próximo aparece indiscutible e ineludible. Finalizo mi intervención presentando una enmienda de modificación de mi grupo al punto 1 del petitum, con los otros 3 estamos de acuerdo, proponiendo que el mismo quede redactado como sigue. Elaborar un programa plurianual de crecimiento sostenido que permita alcanzar el objetivo inicial, no final, de un presupuesto de defensa del 2% del PIB en el plazo de tiempo más breve posible y de una manera progresiva y en ningún caso más tarde de 2025. Debemos de decir que si aceptan la enmienda votaremos a favor, si no la aceptan pediremos que sea por puntos y si, como parece, han hecho ya una transaccional entre el PSOE y el PP, tampoco la van a aceptar, pues tendremos que votar que no porque creemos que es una necesidad urgente para las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Bueno, simplemente decir, simplemente un apunte. Que yo sepa, las Fuerzas Armadas, no sé, tienen carácter público y la sanidad militar es pública. Salvo que, no sé, salvo que alguien me diga lo contrario. Creo que el Gómez Ulla es un hospital militar que además presta un gran servicio público al resto de los ciudadanos y además encima es jurisdicción militar. No tiene nada que ver con Asisa ni con nada de eso. Bueno, dicho esto, decir que la iniciativa que plantea el Grupo Podemos creemos que no resuelve el problema del reclutamiento, que tienen las Fuerzas Armadas en cuestión del personal sanitario militar. Así siguen quedando desiertas plazas para médicos militares, pues y esto supone uno de los graves déficits que afrontan nuestras Fuerzas Armadas, pero son el enésimo síntoma de la falta de atractivo que la carrera militar tiene para nuestros jóvenes, a pesar del el futuro estable, seguro y lleno de cosas positivas que ofrece la carrera en la sanidad militar. Ustedes siguen empeñados en dar salida a los militares, pero de lo que se trata es de retener a los militares. Sí, señorías, retener el talento que atesoran los miembros de los 3 ejércitos, que es mucho y muy variado. Así deviene necesaria una reforma de la carrera castrense, no solo en cuestiones retributivas, sino también en el ámbito social, pues en asuntos como la movilidad geográfica y las dificultades que ésta conlleva para la escolarización de los hijos, por ejemplo, de nuestros militares. Pero evidentemente medidas de conciliación familiar como estas requieren de un mayor presupuesto de defensa que por el momento ni está ni se le espera. Pues como bien sabemos, el actual presupuesto se ha mantenido artificialmente bajo a costa de mantener al personal de las Fuerzas Armadas en unas condiciones laborables
pésimas. En suma, no podemos votar a favor de una proposición que contempla la solución para el problema con el reclutamiento y que a mayor abundamiento proviene de un grupo pues que no es precisamente favorable a la institución militar y se niega, como parte del Ejecutivo que es, a mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres que componen nuestras Fuerzas Armadas. Por todo ello vamos a votar en contra. Muchas gracias.